Bueno, les decía, el título de la charla es Reformas hacia el Ministerio Público Fiscal, y en este sentido, la verdad es que tenemos muchísimos desafíos dentro del Ministerio Público Fiscal de cara a los tiempos que corren, de cara a los reclamos sociales que hay hacia el servicio de justicia, que por cierto goza de bastante desprestigio, esto también hay que decirlo. La verdad es que hay muchos reclamos vinculados con distintos funcionamientos del sistema judicial, y en este sentido yo la verdad es que veo algunos puntos centrales que quisiera remarcar hoy para poder comenzar a pensar, poner sobre la mesa, sobre todo en los espacios universitarios, hacia adentro del Ministerio Público Fiscal y en el Servicio de Justicia en general, sobre el rol que puntualmente cumplimos las fiscalas y los fiscales en este organismo. Para esto lo más importante, para empezar, es contar, no sé si todos trabajamos vinculados a la justicia o algunos son abogados particulares, pero el Ministerio Público Fiscal cumple un rol muy importante del servicio de justicia. Y cumple un rol muy importante porque es el organismo, la Procuración General de la Nación, que delinea la política criminal, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, la Constitución Nacional deja en cabeza de los fiscales el ejercicio de la acción penal, es decir, la persecución pública, pero además también constitucionalmente tenemos una función muy, muy importante, que es promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, que no es otra cosa que defender la Constitución Nacional. En definitiva, esto está plasmado de esta manera en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es una ley recientemente reformada, bueno, ya no tan recientemente porque lo fue en el 2015, pero que la verdad es que esta nueva ley orgánica ha recogido conceptos mucho más nuevos, mucho más novedosos y mucho más acordes a un ministerio público más moderno, ¿no es cierto? Entre otras cosas, la verdad que la ley orgánica institucionaliza o jerarquiza las procuradurías, las unidades fiscales, crea distintas dependencias dentro del Ministerio Público Fiscal, pero lo cierto es que al día de hoy todavía se discute si la ley está vigente o no está vigente, porque como todos sabemos, varias de las reformas hacia la justicia fueron en el año a fines de 2015, principios de 2016, anuladas mediante distintos DNU, con lo cual todo lo que hubiéramos podido avanzar en este tiempo se amesetó, se quedó estancado, y no hemos podido avanzar en ciertas cuestiones que hubieran merecido bastante urgencia. En lo tradicional, el Ministerio Público se ha desenvuelto como un espejo del Poder Judicial, es decir, la composición era bastante parecida, así como en el Poder Judicial había jueces, en el Ministerio Público Fiscal había fiscales, obviamente, pero era como todo muy espejo, inclusive hasta después de la reforma del 94, que fue el momento en que el Ministerio Público se independiza definitivamente del Poder Judicial. De todas maneras, se siguieron compartiendo edificios, es decir, la dependencia entre uno y otro, sobre todo del Ministerio Público Fiscal hacia el Poder Judicial, fue muy notorio. Esto tuvo un cambio bastante notorio y muy bueno, muy novedoso, muy efectivo a los efectos de poder desarrollar mucho mejor el Ministerio Público Fiscal a partir de noviembre de 2012 hasta prácticamente, qué sé yo, septiembre, octubre del 2017, donde se fueron desarrollando cambios muy importantes, y hubo un despliegue intenso del Ministerio Público Fiscal donde cobra mucho mayor centralidad el rol del fiscal, no solamente, no a través de lo procesal, sino más bien ante la especialización que tuvieron las dependencias especializadas, la UFEM, Procunar, Procelac, la Unidad de Recupero de Activos. Esto comenzó a dar investigaciones de mucha más calidad, y la verdad es que las respuestas del Ministerio Público comenzaron a tener estándares mucho más elevados en cuanto a su capacidad. Esto coincide con la presencia de una procuradora al frente del organismo, que fue Alejandra Gils Carbó,
Y luego de la salida de ella, la verdad es que nos hemos quedado bastante truncos en el desarrollo de un montón de cuestiones que venían siendo sumamente interesantes para el funcionamiento de todas las fiscalías. Además, bueno, no se han terminado de sortear algunas cuestiones que vengo diciendo, ¿no? En primer lugar, uno de los puntos más fuertes de retroceso es que hacia marzo del año 2016 hubiera estado implementado por ley el código acusatorio. Esto se suspendió por decreto, así como también se derogó la autarquía financiera del Ministerio Público Fiscal a través de un DNU, que también estaba prevista su implementación a partir del año 2016. Y otra cuestión que también se suspendió fue que las escuchas, el sistema de escuchas judiciales que históricamente habían dependido de la Secretaría de Inteligencia y que habían sido puestas en cabeza del Ministerio Público Fiscal, lo cual era un gran avance, que después, si tenemos tiempo, vamos a contar un poquito sobre esto, pasaron al ámbito de la Corte. Es decir, estas tres cosas fueron francos retrocesos en el Ministerio Público Fiscal por distintas razones: la autarquía financiera, porque obviamente eso privó al Ministerio Público Fiscal de recursos que eran muy importantes para su desarrollo; la suspensión del acusatorio, bueno, no merece mayores explicaciones con el código vetusto que tenemos; y el tema de las escuchas lo estamos viviendo hoy en día con todo lo que vemos en los diarios, ¿no es cierto? Sale a la luz un sistema de escuchas totalmente utilizado, direccionado en un sentido bastante oscuro, poco transparente. Y también otra de las cuestiones que tocan de cerca al Ministerio Público Fiscal, si bien no le atañen, pero fue el tema de los fondos reservados de la AFI, ¿no es cierto? Eso fue también algo que fue cambiado con la nueva gestión a partir de 2016. Los fondos de la Secretaría de Inteligencia, que históricamente habían sido secretos, en el último tiempo del gobierno de Cristina Kirchner se habían transparentado, y esto vuelve atrás hacia fines de 2015, principios de 2016. A mí me parece que para poder continuar avanzando en el desarrollo del Ministerio Público Fiscal y en poder brindar una respuesta de mayor calidad judicial, creo que hay 3 o 4 puntos que merecen ser tratados. El primero, que creo que todos vamos a estar de acuerdo, es imperioso poder contar con un procurador o procuradora que sean definitivos. Esto me parece que el hecho de tener durante tanto tiempo un procurador interino impide el avance de ciertas cuestiones que merecen decisiones que son de fondo, que son decisiones muy importantes, que entiendo, por supuesto, que no las pueda tomar un procurador interino, y que siempre es aconsejable, por las características que tiene el cargo, ¿no es cierto?, es que la lleve adelante un procurador definitivo. En este sentido, me parece que la cuenta pendiente que ha quedado es la puesta en marcha de varias dependencias. Menciono algunas, como por ejemplo la Procuraduría de la Constitución, que es una procuraduría que nunca se pudo poner en marcha aún, que está prevista en la nueva ley orgánica del Ministerio Público y que tiene como función el seguimiento de aquellas causas que involucren cuestiones constitucionales de alta relevancia, donde el Ministerio Público podría realmente echar luz sobre discusiones que hoy por hoy dividen tremendamente la sociedad y además impiden tomar decisiones que para las políticas públicas son centrales. Así que bueno, esta Procuraduría me parece que resultaría sumamente interesante poder implementarla. Y bueno, después la ley orgánica también prevé algunas otras dependencias nuevas, como el Consejo de Fiscales, las Fiscalías de Distrito, prevé dar cuentas a la Comisión Bicameral de Seguimiento, que está... ¿Me ven silenciados por algo? Bueno, decía también el rendimiento de cuentas de la... Nada, porque más o menos vi redondeando la idea, muy clara igual su explicación, pero como tenemos otros disertantes, para hacer un redondeo Bueno, redondeo entonces, creo que es necesario tener un procurador definitivo
implementar el sistema procesal acusatorio, porque como dije anteriormente, nuestro sistema procesal ya está vetusto y verdaderamente no merece ningún tipo de análisis, un sistema escrito que tarda mucho tiempo, con investigaciones promedio que duran prácticamente 13 años. Otra cuestión que me parece muy importante es poder divorciar definitivamente, y creo que en esto Cristina Camaño, la actual titular de la Agencia de Inteligencia, está en eso, divorciar las investigaciones entre los fiscales y los jueces y los espías, los miembros, los agentes del servicio de inteligencia. Esto me parece que ha sido algo muy opaco, muy poco transparente, bastante rayano con la ilegalidad, y me parece que, bueno, este divorcio resulta necesario, me parece que en ese camino vamos, pero es un cambio que hay que profundizar. Y por último, quiero centrarme 2 minutitos o 1 minutito para que Dayana no me rete, en la necesidad de poder impulsar los concursos dentro del Ministerio Público Fiscal. Y en este sentido, no solamente por la gran cantidad de cargos vacantes que hay, que generan mayor sobrecarga en los fiscales titulares, o que inclusive lleva a que a veces haya que nombrar secretarios a cargo de fiscalías, sino que hay una cuestión que perjudica directamente a las integrantes mujeres del Ministerio Público Fiscal. La verdad es que el hecho de que no haya concursos va de la mano con el hecho de la composición del Ministerio Público Fiscal, que está compuesto en su gran mayoría por fiscales varones, en un 75% son varones y en un 25-30% somos fiscalas. Y bueno, esto incide o explica en forma directa muchas decisiones, muchos dictámenes, no solo que utilizan estereotipos, que no tienen perspectiva de género, sino que también esto explica en forma directa la poca centralidad de la víctima en el proceso, el descreimiento hacia la víctima. Me parece que esto de la falta de fiscales mujeres tiene que ver también con qué calidad de servicio de justicia estamos brindando en materia de género. Creo que Ana iba a hablar de este tema, pero bueno, me parece que este también es un tema que hay que tomar como punto central para un nuevo Ministerio Público Fiscal.